Era las 4:17 de la mañana del 12 de marzo de 1943 cuando Thomas Oldrie sintió el estruendo sordo que hacía temblar las paredes de chapa del depósito número 7 en la base naval de Derry, Irlanda del Norte. No era un impacto directo, sino el eco distante de una explosión submarina que llegaba a través del agua del puerto, vibrando en los huesos antes que en los oídos. Oldrie dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y miró hacia la ventana empañada por el vapor de las ollas. Afuera, en la oscuridad prealba, las luces de emergencia del muelle parpadeaban en secuencia naranja. Otro convoy había sido golpeado antes de llegar a aguas seguras. Otro barco mercante que no volvería con su carga de grano desde Canadá. Thomas tenía 32 años y las manos marcadas por las quemaduras y los cortes de 2 décadas en cocinas. Había sido cocinero civil en Glasgow antes de la guerra, en un restaurante portuario donde preparaba estofados para estibadores y marinos mercantes. Cuando empezaron los reclutamientos, no lo tomaron para combate por una lesión vieja en la rodilla, pero la Marina Real necesitaba cocineros para alimentar a las tripulaciones que salían cada madrugada a escoltar los convoys del Atlántico. Lo enviaron a Derry, donde el frío del Mar del Norte se mezclaba con la lluvia perpetua y el olor a combustible diésel impregnaba cada rincón de la base. Ahora, mientras cortaba papas para el desayuno de 120 hombres que partirían al amanecer, escuchaba ese sonido que se había vuelto demasiado familiar, la muerte llegando desde abajo del mar. El problema era simple y brutalmente eficiente. Los submarinos alemanes, los U-Boats, cazaban en manadas en las rutas del Atlántico Norte, esperando a los convoys aliados como lobos en la oscuridad. Cuando un convoy era detectado, los submarinos se posicionaban en semicírculo y atacaban al anochecer o antes del alba, aprovechando la poca visibilidad para lanzar torpedos desde múltiples ángulos. Las corbetas y destructores que escoltaban los mercantes tenían un sistema de defensa que en teoría funcionaba. Cargas de profundidad, cilindros metálicos llenos de explosivos que se arrojaban por la popa del barco y detonaban a una profundidad preestablecida. Si calculabas bien la posición del submarino y la profundidad, la onda expansiva podía romper el casco presurizado y enviar al U-Boat al fondo. Pero había un detalle que convertía esta ventaja teórica en una trampa mortal para los propios buques aliados. Las cargas de profundidad venían de fábrica con los detonadores calibrados a profundidades estándar, 50, 75, 100 metros. El procedimiento era rígido. Las cargas llegaban selladas, con las especificaciones marcadas en estarcido sobre el metal verde oliva, y debían usarse tal como salían del arsenal. Pero esto significaba que cuando un destructor detectaba un submarino mediante el sonar primitivo de aquellos días, un dispositivo que apenas distinguía entre un banco de peces grande y un casco de acero, y lanzaba las cargas, tenía que esperar. Esperar a que el cilindro cayera por el agua oscura, girando levemente por las corrientes, hasta alcanzar la profundidad programada. Y ese tiempo, esos 20, 30, 40 segundos de caída, eran suficientes para que un comandante alemán experimentado ordenara una maniobra evasiva. Los U-Boats podían cambiar de curso bruscamente, sumergirse más o ascender rápido, y para cuando la carga finalmente explotaba, levantando una columna de agua espumosa que brillaba blanca bajo la luna, el submarino ya estaba fuera del radio letal. La onda expansiva golpeaba agua vacía. Thomas había escuchado las historias en la cantina, después de las patrullas. Los hombres llegaban empapados, con las caras grises de cansancio y sal, y pedían té caliente con manos temblorosas. Hablaban en voz baja, con frases cortadas. El contramaestre Jenkins del HMS Loos Strife contó una noche cómo habían perseguido a un submarino durante 6 horas, lanzando 18 cargas de profundidad en un patrón de búsqueda que dejó el mar hirviendo de espuma. Ni un solo impacto. El U-Boat había escapado y esa misma noche hundió un petrolero noruego, matando a 32 hombres que murieron quemados en el fuel oil encendido que flotaba en la superficie. Jenkins apretaba la taza entre las manos y su voz se quebraba al recordar los gritos por la radio, cada vez más débiles, hasta que solo quedó el crepitar de la estática. Había otra historia que circulaba entre las tripulaciones, la del HMS Vervine en enero. Habían detectado un contacto sólido a 200 metros, un eco claro y fuerte que solo podía ser un submarino. El capitán ordenó lanzar una salva de 4 cargas. La tripulación corrió a la popa, hombres jóvenes con cascos de acero y chalecos salvavidas inflables, y arrojaron los cilindros al agua negra. 1, 2, 3, 4. Las cargas desaparecieron bajo las olas. El operador de sonar mantenía contacto. El submarino estaba ahí, casi inmóvil,
quizás apagando motores para reducir el ruido. Esperaron. 15 segundos. 20. 30. Y entonces el eco desapareció del sonar. El submarino había descendido bruscamente y girado 90 grados. 5 segundos después, las cargas explotaron en el lugar donde el U-Boat había estado, no donde estaba ahora. El Vervine dio vueltas durante 2 horas más, pero el contacto nunca regresó. Esa misma noche, ese mismo submarino, probablemente, torpedeó al mercante que transportaba medicinas para Murmansk. 86 muertos. El problema no era la voluntad de luchar ni la valentía de las tripulaciones. Era algo más frustrante, más absurdo. Era la burocracia de guerra convertida en muerte. Las cargas venían de los arsenales centrales en Liverpool y Portsmouth, donde técnicos civiles las ensamblaban siguiendo manuales de 1938. Las especificaciones habían sido diseñadas para una guerra imaginaria, limpia, con submarinos que operaban a profundidades predecibles y velocidades moderadas. Pero los comandantes alemanes habían aprendido rápido. Karl Donitz, el almirante que comandaba la flota de U-Boats, había distribuido entre sus capitanes las tácticas de evasión. Al escuchar las cargas golpear el agua, cambio brusco de curso, máxima profundidad si es posible, o ascenso rápido si está cerca del límite de colapso del casco. Y las tripulaciones alemanas, jóvenes prusianos y bávaros que pasaban semanas en tubos de acero que olían a diésel, sudor y moho, ejecutaban las maniobras con precisión casi mecánica. Los oficiales aliados lo sabían. En las reuniones de estrategia en el Almirantazgo, en Londres, hombres con uniformes impecables y con decoraciones en el pecho discutían el problema frente a mapas donde alfileres rojos marcaban cada hundimiento. Sugerían soluciones: mejorar el sonar, desarrollar cargas más potentes, aumentar la velocidad de los escoltas. Pero todo eso requería tiempo, meses de investigación y desarrollo, pruebas, producción en masa. Y mientras tanto, cada semana, cada maldita semana, 3 o 4 mercantes no volvían a puerto. La sangre industrial del imperio se estaba drenando en el Atlántico, barril por barril, tonelada por tonelada. Nadie en el almirantazgo pensaba en cambiar las cargas mismas. Eso requeriría modificar el diseño estándar, ajustar miles de detonadores, arriesgar fallos de producción. Y sobre todo, requeriría admitir que el equipo oficial era inadecuado, que las especificaciones eran obsoletas. Ningún comité estaba dispuesto a firmar ese memorándum. Así que las cargas seguían llegando a las bases, en cajas de madera marcadas con sellos oficiales, y los destructores seguían lanzándolas, y los submarinos seguían escapando, y los mercantes seguían hundiéndose. Thomas Oldry no sabía nada de esto cuando terminó de cortar las papas esa madrugada de marzo. Puso el agua a hervir en las ollas grandes de acero inoxidable, y comenzó a freír tocino en las planchas. El olor llenó la cocina, mezclándose con el aroma del pan recién salido de los hornos industriales. A las 5:30 empezaron a llegar los hombres para el desayuno, formados en fila con sus bandejas de metal. Thomas servía huevos revueltos con una cuchara grande, un movimiento automático perfeccionado en miles de repeticiones. Reconocía las caras, aunque no todos los nombres. Había chicos de 19 años que todavía no se afeitaban bien y hombres de 40 con arrugas profundas alrededor de los ojos. Todos tenían la misma expresión cuando llegaban antes de una patrulla. Una mezcla de cansancio y tensión contenida, como actores esperando que se levante el telón. Fue esa mañana cuando conoció a Billy MacLeod, el artillero del HMS Orchis, una corbeta clase Flower que había llegado a Derry 2 semanas antes. Billy era escocés de las Hébridas, bajo y fornido, con manos enormes y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Se quedó al final de la fila, esperando a que la cocina se vaciara, y cuando llegó al mostrador le preguntó a Thomas si podía darle una ración extra de tocino. Tenía voz ronca, probablemente de gritar órdenes sobre el ruido de los cañones y el viento. Thomas le sirvió 3 tiras más sin preguntar. Billy le agradeció con un gesto de cabeza y se quedó ahí, apoyado en el mostrador, comiendo despacio. Después de un momento dijo, sin mirar a Thomas, que apreciaba la comida caliente porque probablemente sería lo último decente que comería en 4 días. Iban a salir en 2 horas a encontrarse con un convoy que venía de Halifax, 30 mercantes cargados con acero y madera. El pronóstico era malo, oleaje alto y visibilidad pésima, exactamente las condiciones que les gustaban a los submarinos. Thomas preguntó cómo iban las patrullas últimamente. Billy masticó un momento antes de responder. Dijo que eran una mierda. Dijo que habían tenido 3 contactos sólidos la semana pasada,
y no habían logrado ni un solo impacto confirmado. Dijo que las cargas de profundidad caían como piedras lentas mientras el U-Boat se escurría como una anguila. Dijo que era como intentar aplastar una mosca con los ojos vendados y las manos atadas. Y lo peor, dijo Billy bajando la voz, es que los alemanes lo sabían. Sabían que tenían ese margen de tiempo. Los operadores de sonar del Orchis habían escuchado una vez, después de lanzar las cargas, como el U-Boat hacía sonar su claxon bajo el agua, un pitido largo y burlón, antes de alejarse tranquilamente. Thomas limpiaba la plancha mientras escuchaba, raspando los restos carbonizados con una espátula de metal. Preguntó, casi sin pensar, por qué no podían simplemente hacer que las cargas explotaran más rápido. Billy lo miró como si acabara de decir algo obvio y absurdo a la vez. Porque vienen selladas de fábrica, respondió. Porque tienen que pasar inspección. Porque nadie va a arriesgar su carrera militar abriendo material oficial y modificándolo. Porque las reglas dicen que se usan como vienen. Thomas asintió y no dijo nada más. Pero la pregunta se quedó dando vueltas en su cabeza mientras Billy salía de la cocina con su bandeja vacía. Esa tarde, después del turno de almuerzo, Thomas bajó a los muelles. Necesitaba aire, aunque el aire en Derry siempre traía el olor salado y aceitoso del puerto. Caminó entre los depósitos hasta llegar a donde estaban amarrados los escoltas, las corbetas y destructores que pronto zarparían. El Orchis estaba siendo reabastecido, y Thomas vio a los hombres cargando las cargas de profundidad, cilindros verdes de casi 1 metro de largo que rodaban sobre carritos de acero. Los depositaban en los rieles de la popa, asegurándolos con cadenas. Cada carga debía pesar más de 100 kilos, pensó Thomas. Y cada una contenía suficiente explosivo para partir en dos un submarino, si tan solo llegaba a tiempo. Se acercó al borde del muelle y miró una de las cargas que esperaba ser cargada. El metal estaba frío y ligeramente húmedo por la niebla. Había estarcidos en pintura blanca, el peso, la profundidad de detonación, el código del arsenal. Y ahí, en la parte superior del cilindro, estaba el detonador, una pieza cilíndrica de bronce que sobresalía unos 5 centímetros. Thomas sabía de detonadores por su breve paso en una mina de carbón cuando tenía 19 años, antes de dedicarse a las cocinas. Los detonadores de las cargas mineras también tenían ajustes de tiempo, mecanismos simples basados en presión o mecánica de relojería. Un marinero que supervisaba la carga se acercó y le preguntó si necesitaba algo. Thomas preguntó cómo funcionaba el detonador. El marinero, un galés delgado con acento de Cardiff, explicó que era hidrostático, activado por presión de agua. A medida que la carga descendía, la presión aumentaba hasta alcanzar el punto preestablecido, entonces un diafragma se comprimía, liberaba un percutor, y boom. Simple y confiable. Thomas preguntó si se podía ajustar. El galés negó con la cabeza. Venían calibrados de fábrica. Tocarlos invalidaba la garantía, dijo con una sonrisa irónica, y además era contra las regulaciones. Thomas caminó de vuelta a la cocina mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas grises de Donegal. Preparó la cena, supervisó a los ayudantes, limpió las ollas. Pero su mente no estaba en el trabajo. Estaba pensando en presión y tiempo, en agua y acero, en el sonido que Billy había descrito, ese claxon burlón de los alemanes. Estaba pensando en los 32 hombres del petrolero noruego y en los 86 del mercante de medicinas. Estaba pensando que había una solución estúpidamente simple que nadie estaba considerando porque requería romper las reglas. Esa noche, después de que la cocina cerró, Thomas no se fue a su litera en el barracón. Se quedó en el depósito, bebiendo té negro y fumando cigarrillos baratos, mirando por la ventana hacia los muelles. El Orchis todavía estaba ahí, preparándose para zarpar en unas horas. A las 2 de la madrugada, Thomas apagó el cigarrillo, se puso la chaqueta y salió al frío. El muelle estaba casi desierto. Solo había un guardia en la entrada del embarcadero principal, pero Thomas conocía el camino por la parte trasera, por donde se descargaban los suministros. Caminó pegado a la sombra de los depósitos hasta llegar a donde estaban las cargas de profundidad, todavía en sus carritos, esperando el último turno de carga. Había 12 cilindros verdes en 2 filas. Thomas se agachó junto al primero y sacó del bolsillo de su chaqueta una llave inglesa que había tomado de la cocina, una herramienta de fontanero que usaba para ajustar las tuberías del vapor. El detonador estaba ajustado con una rosca gruesa. Thomas lo intentó girar, pero estaba duro, probablemente sellado con algún compuesto para evitar que el agua salada lo corroyera. Aplicó más fuerza. La rosca no cedía. Maldijo en voz baja.
Necesitaba algo más que una llave inglesa. Miró alrededor y vio, junto al depósito número 3, un barril de aceite lubricante y algunas herramientas de mantenimiento. Se arrastró hasta allá, encontró un mazo de goma y una barra de palanca pequeña. Volvió a la carga. Puso la barra en la base del detonador y golpeó suavemente con el mazo. Un golpe. 2. Al tercer golpe, sintió que algo cedía ligeramente. Aplicó la llave inglesa de nuevo y esta vez el detonador giró un cuarto de vuelta con un chirrido metálico que le heló la sangre. Se detuvo, esperando escuchar pasos o voces de alarma. Solo el viento y el sonido distante de las olas contra el rompeolas. Giró el detonador media vuelta más y entonces pudo sacarlo completamente. Era una pieza sorprendentemente simple. Un cilindro de bronce con un diafragma en un extremo y un mecanismo de resorte visible a través de una abertura lateral. Thomas lo sostuvo bajo la luz tenue de la farola del muelle. El ajuste de profundidad se hacía mediante una serie de arandelas calibradas que creaban la resistencia necesaria para que el diafragma se comprimiera al alcanzar cierta presión. Si removía algunas arandelas, la presión necesaria sería menor, lo que significaba que el detonador se activaría a menor profundidad, es decir, más rápido. Thomas trabajó durante 20 minutos en esa primera carga, usando las uñas y la punta de un destornillador pequeño que encontró en su bolsillo para extraer 3 arandelas. Eran delgadas, de acero inoxidable, cada una de apenas medio milímetro de grosor. Las guardó en el bolsillo y volvió a ensamblar el detonador. Lo enroscó de vuelta en la carga, apretándolo lo mejor que pudo con la llave inglesa. No quedó perfectamente sellado como antes, pero se mantenía firme. Repitió el proceso con las otras 11 cargas. Cada una le tomaba unos 15 minutos. Le dolían los dedos de forzar las pequeñas piezas metálicas. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. Trabajaba agachado, con las manos temblando no solo por el esfuerzo sino por la conciencia de lo que estaba haciendo. Estaba violando regulaciones militares, manipulando material explosivo sin autorización, arriesgando un posible fallo que podría matar a las tripulaciones de los propios barcos aliados si las cargas explotaban prematuramente. Pero también sabía, con una certeza visceral, que si no hacía nada, más hombres como los del petrolero noruego morirían mientras los submarinos escapaban una y otra vez. Terminó a las 4:15 de la madrugada. Devolvió las herramientas, se limpió las manos en la chaqueta y caminó de vuelta a la cocina. Puso agua a calentar para el té. Sus manos todavía temblaban. Encendió un cigarrillo y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el horno todavía tibio. No sabía si lo que había hecho funcionaría. No sabía si Billy MacLeod y el Orchis sobrevivirían. No sabía si había cometido un terrible error que resultaría en una corte marcial o peor. Solo sabía que había hecho lo único que podía hacer. El Orchis zarpó a las 6 de la mañana con el resto del grupo de escolta. Thomas no fue a verlos partir. Preparó el desayuno como siempre, sirvió huevos y tocino, limpió las ollas. Los días siguientes pasaron en una rutina mecánica. Cocinaba, limpiaba, dormía pocas horas. Escuchaba los informes fragmentarios que llegaban de las patrullas. El convoy había sido interceptado como se esperaba. Había habido combate. Pérdidas. Pero no sabía detalles. El Orchis volvió a puerto 4 días después, al anochecer. Thomas estaba cerrando la cocina cuando escuchó las sirenas del puerto anunciando la llegada de los escoltas. Dejó todo y corrió hacia los muelles. Había un grupo de hombres desembarcando, sucios y exhaustos. Buscó a Billy MacLeod entre las caras. Lo encontró sentado en un cajón de municiones, fumando, con la mirada perdida en el agua. Thomas se acercó despacio. Billy lo vio y durante un momento no dijo nada. Luego, con voz áspera, dijo: «Algo pasó allá afuera». Thomas preguntó qué. Billy tiró el cigarrillo al agua y se frotó la cara con ambas manos. Dijo que habían detectado un U-boat la segunda noche, a unos 150 metros, sumergiéndose para atacar al convoy. Lanzaron las cargas como siempre. 6 en total. Pero esta vez, dijo Billy, esta vez fue diferente. Las explosiones llegaron casi inmediatamente. No hubo ese tiempo de espera, esos 30 segundos de angustia. Las cargas explotaron cuando todavía podían escuchar al submarino en el sonar. Y el eco desapareció. No gradualmente, no alejándose. Desapareció de golpe. Subieron a la superficie, continuó Billy, y encontraron manchas de aceite diésel y restos de corcho del aislamiento interno del submarino. Madera astillada. Un trozo de tela que probablemente era parte de un uniforme. El U-boat se había roto. Lo habían partido en 2.
Billy miró a Thomas con una expresión extraña, entre asombro y sospecha. Dijo que el capitán estaba confundido porque creía que las cargas eran las estándar, pero el timín había sido completamente distinto. Los otros oficiales decían que quizás habían calibrado mal la profundidad del submarino, pero Billy sabía que no. Había escuchado suficientes cargas explotar para reconocer la diferencia. Thomas no dijo nada durante un largo momento. Luego preguntó si alguien más había notado algo raro. Billy negó con la cabeza. El resto de la tripulación estaba demasiado aliviada por haber sobrevivido al combate como para analizar detalles técnicos. Habían perdido un mercante en el convoy, pero habían hundido un submarino, algo que no lograban desde hacía meses. El capitán estaba escribiendo un informe que probablemente atribuiría el éxito a tácticas mejoradas o buena fortuna. Thomas preguntó, casi en un susurro, si quedaban cargas modificadas. Billy dijo que sí, que todavía tenían 5 en los rieles, y que zarparían de nuevo en 2 días. Thomas asintió. Dijo que esas cargas probablemente funcionarían igual de bien. Billy lo miró fijamente durante un momento largo y luego preguntó, ¿fuiste tú? Thomas no respondió directamente. Solo dijo que a veces las soluciones no vienen de los manuales oficiales, sino de quien ve el problema de cerca. La noticia del hundimiento del U-Boat corrió entre las tripulaciones de los otros escoltas. Era la primera victoria confirmada en meses, y todos querían saber cómo lo habían logrado. El capitán del Orchis dio explicaciones técnicas sobre tácticas de aproximación, pero los hombres en los muelles, los artilleros y contramaestres que hacían el trabajo real, empezaron a hablar de otra cosa, de que algo había sido diferente con las cargas de profundidad, de que habían explotado más rápido, de que el timín había cambiado el juego. Thomas esperó 2 días. Luego, una noche, cuando la base estaba en silencio, volvió a los muelles. Esta vez llevó una caja de herramientas más completa. Trabajó en las cargas de otros 2 escoltas que zarparían esa semana. Removió las mismas arandelas, ajustó los detonadores, volvió a ensamblarlos. Se estaba volviendo más rápido, más eficiente. Sabía exactamente cuánto apretar, cómo extraer las piezas sin dañar el mecanismo. Las semanas siguientes, los informes empezaron a cambiar. El HMS Campanula hundió un submarino en el sector occidental. El HMS Clematis reportó una explosión que levantó restos de un casco presurizado a la superficie. El HMS Bluebell registró un contacto perdido con evidencia de aceite y desechos. No eran muchos, pero era más de lo que habían logrado en los 6 meses anteriores. Y cada vez, cuando los barcos volvían, Thomas escuchaba las mismas descripciones. Las cargas explotaron más rápido. El timín fue diferente. No tuvieron que esperar tanto. Los artilleros empezaron a notarlo. Un joven de Newcastle llamado Peter Grimshaw se acercó a Thomas en la cantina una tarde y le preguntó directamente si él sabía algo sobre las cargas. Thomas le dijo que solo era cocinero. Peter insistió. Dijo que su hermano era mecánico de armamento y le había enseñado sobre detonadores hidrostáticos, y que no había forma de que las cargas estándar explotaran con ese timín a menos que alguien las hubiera modificado. Thomas bebió su té y dijo que a veces el equipo funcionaba mejor de lo esperado. Peter no quedó convencido, pero no preguntó más. La verdad era que Thomas no podía modificar todas las cargas. Solo trabajaba en las de los barcos que zarpaban de Derry, y solo cuando tenía oportunidad. Pero otros artilleros empezaron a hacer sus propias observaciones. En Plymouth, un mecánico llamado Donald Stewart abrió una carga después de escuchar las historias de Derry y descubrió que el ajuste era más simple de lo que pensaba. En Liverpool, un grupo de artilleros decidió experimentar con los detonadores de algunas cargas viejas que estaban programadas para descarte. Descubrieron el mismo principio: menos arandelas, menor profundidad de detonación, explosiones más rápidas. La práctica comenzó a extenderse de forma informal, entre hombres que confiaban entre sí, que compartían la frustración de ver submarinos escapar una y otra vez. Nadie lo reportaba oficialmente. Nadie escribía memorándums. Era un conocimiento que pasaba en voz baja en los muelles, entre cigarrillos y tazas de té, de tripulación a tripulación. Las cargas modificadas se mezclaban con las estándar, y nadie en el almirantazgo sabía la diferencia porque los informes solo hablaban de hundimientos, no de cómo se habían logrado. En Lorient, en la costa francesa ocupada, los comandantes de U-Boats empezaron a notar algo diferente en los ataques de los escoltas aliados. Los informes que llegaban de los submarinos que lograban regresar hablaban de una nueva urgencia en las explosiones de las cargas de profundidad. El tiempo de reacción se había reducido.
Las maniobras evasivas que antes funcionaban ahora resultaban en explosiones peligrosamente cercanas. El capitán Lieutenant Werner Hartmann, comandante del U-517, escribió en su diario de guerra que las cargas ahora explotaban casi en el momento del lanzamiento, sin darme tiempo de girar. Perdió el periscopio en un ataque en abril, la onda expansiva lo quebró cuando todavía estaba bajando el tubo, y tuvo que regresar a base navegando a ciegas. Otros comandantes reportaron experiencias similares. El U-634 fue severamente dañado por una carga que explotó a 30 metros de profundidad cuando el submarino todavía estaba en proceso de sumergirse, rompiendo la mitad de las válvulas del sistema de lastre. Lograron emerger y rendirse antes de hundirse. El U-209 no tuvo tanta suerte. Fue partido en dos por una serie de explosiones que llegaron tan rápido que el operador de radio no tuvo tiempo de enviar un mensaje de emergencia. 51 hombres murieron en segundos. El almirante Donitz convocó reuniones con sus comandantes más experimentados. Querían entender qué había cambiado en las tácticas aliadas. Algunos sugirieron que los británicos habían desarrollado un sonar más preciso. Otros creían que las cargas eran más potentes. Nadie consideró la posibilidad de que la modificación fuera tan simple como ajustar un detonador. Los alemanes, con su amor por la ingeniería y los procedimientos oficiales, no imaginaban que alguien simplemente desarmaba las cargas y las modificaba a mano en los muelles. La moral en las tripulaciones de U-Boats comenzó a deteriorarse. Las tasas de supervivencia, que ya eran bajas, cayeron aún más. Los submarinos que salían de patrulla tenían cada vez menos posibilidades de volver. Los hombres jóvenes que se unían a la Kriegsmarine empezaban a llamar a los U-Boats ataúdes de acero. El cálculo mental que cada comandante hacía antes de atacar un convoy comenzó a cambiar. El margen de error se había reducido. La ventaja táctica que habían disfrutado durante años se estaba evaporando. En agosto de 1943, un inspector de armamento del almirantazgo llegó a Derry para una auditoría de rutina. Era un hombre meticuloso llamado Arthur Pemberton, con gafas redondas y un maletín de cuero que nunca soltaba. Inspeccionó los depósitos, revisó inventarios, tomó notas en una libreta con caligrafía perfecta. El tercer día de su visita, mientras examinaba las cargas de profundidad que esperaban ser cargadas en el HMS Verbena, notó algo irregular. Los sellos de uno de los detonadores no estaban perfectamente alineados. Desenroscó el detonador y examinó el interior. Faltaban 3 arandelas. Pemberton llamó al oficial de armamento de la base, el teniente Commander Ayres, un hombre de cara curtida que había servido en destructores antes de ser asignado a tareas administrativas. Ayres miró el detonador desarmado sobre el escritorio de Pemberton y sintió que se le secaba la boca. Pemberton preguntó si sabía algo sobre esto. Ayres podía mentir, reportar el hallazgo oficialmente, iniciar una investigación que probablemente terminaría con cortes marciales. O podía decir la verdad. Ayres le pidió a Pemberton que cerrara la puerta de la oficina. Le contó todo. Le habló de los meses de frustraciones, de los submarinos que escapaban sistemáticamente, de las tripulaciones que volvían derrotadas una y otra vez. Le habló de las modificaciones informales, de cómo había comenzado con un cocinero que no podía soportar ver morir más hombres. Le mostró las estadísticas de los últimos 4 meses. Las tasas de hundimientos de U-Boats en el sector de Derry habían aumentado en un 300%. Las pérdidas de mercantes habían caído a la mitad. Pemberton escuchó en silencio, limpiando sus gafas con un pañuelo. Cuando Ayres terminó, el inspector permaneció callado durante un largo minuto. Luego dijo algo que Ayres no esperaba. Dijo que las estadísticas eran innegables. Dijo que el almirantazgo llevaba meses tratando de entender por qué el equilibrio en el Atlántico había cambiado súbitamente a favor de los aliados. Habían atribuido el éxito a mejores tácticas de convoy, al incremento en la producción de escoltas, a la mejora del entrenamiento de las tripulaciones. Nunca habían considerado que el cambio fundamental fuera algo tan simple como ajustar un detonador. Pemberton cerró su maletín y preguntó si podía conocer al cocinero. Ayres lo llevó a la cocina del depósito número 7. Thomas estaba preparando estofado para la cena, removiendo una olla enorme con una cuchara de madera. Pemberton se presentó y le dijo que necesitaba hacerle algunas preguntas sobre procedimientos de mantenimiento de armamento. Thomas dejó la cuchara, se limpió las manos en el delantal y esperó a que llegara la acusación formal. Pero Pemberton no lo acusó. Le preguntó cómo había sabido qué arandelas remover, cómo había calculado la profundidad correcta sin instrumentos de medición. Thomas respondió con honestidad.
Dijo que no había calculado nada científicamente. Solo había razonado que si las cargas tardaban 30 segundos en explotar y los submarinos necesitaban 20 segundos para maniobrar, entonces reducir el tiempo de detonación en 10 o 15 segundos cerraría esa ventana. Las arandelas eran un ajuste físico visible, algo que podía modificar con herramientas simples. Había sido intuición mezclada con desesperación. Pemberton tomó notas. Preguntó cuántas cargas había modificado. Thomas no lo sabía exactamente, quizás 50 o 60 durante 4 meses. Pemberton preguntó si alguien más lo había hecho. Thomas dijo que creía que sí, que otros artilleros habían llegado a la misma conclusión de forma independiente, pero no tenía forma de confirmarlo. Pemberton cerró su libreta y le dijo a Thomas que lo que había hecho era técnicamente una violación grave de regulaciones militares, que había manipulado material explosivo sin autorización, que había puesto en riesgo potencial a las tripulaciones. Thomas asintió. Sabía todo eso. Estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Pero Pemberton continuó. Dijo que también había salvado probablemente centenares de vidas, tanto en las tripulaciones de los escoltas como en los mercantes. Dijo que la solución, aunque no autorizada, era técnicamente válida y operacionalmente efectiva. Dijo que el almirantazgo necesitaba saberlo, pero que hacerlo público causaría un escándalo administrativo. Preguntó a Thomas si estaría dispuesto a trabajar con ingenieros oficiales para replicar las modificaciones de forma controlada, sin que su nombre apareciera en ningún documento. Thomas aceptó. Durante las siguientes 2 semanas, trabajó con un equipo de 3 ingenieros que Pemberton trajo de Portsmouth. Le pidieron que desarmara los detonadores frente a ellos, que explicara cada paso, que mostrara exactamente cuántas arandelas removía y por qué. Los ingenieros tomaron mediciones precisas, calcularon las nuevas profundidades de detonación, diseñaron un protocolo oficial. Descubrieron que la modificación de Thomas reducía la profundidad de explosión de 75 metros a aproximadamente 45 metros, lo que significaba que las cargas explotaban unos 12 segundos más rápido. Ese margen era exactamente lo que se necesitaba para cerrar la ventana de escape de los U-Boats. En octubre, el almirantazgo emitió una directiva técnica clasificada a todas las bases navales del Atlántico. La directiva especificaba un nuevo procedimiento de ajuste para los detonadores de las cargas de profundidad, incluyendo diagramas detallados y especificaciones exactas. No mencionaba a Thomas Oldry. No mencionaba a Derry. No explicaba cómo se había descubierto la modificación. Simplemente ordenaba que, a partir de inmediato, todos los detonadores debían ser ajustados según los nuevos parámetros antes de ser desplegados. La directiva llevaba la firma del vicealmirante Max Horton, comandante del Western Approaches Command. Los arsenales en Liverpool y Portsmouth comenzaron a producir detonadores con la nueva calibración. Las cargas modificadas empezaron a llegar a todas las bases. Para diciembre, cada escolta en el Atlántico llevaba las cargas ajustadas. Y los números lo confirmaban. En los últimos 3 meses de 1943, los aliados hundieron 41 submarinos alemanes en el Atlántico Norte, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Las pérdidas de mercantes cayeron a niveles no vistos desde 1940. Dönitz escribió en su diario, años después, que el otoño de 1943 fue cuando supo que la batalla del Atlántico estaba perdida. No por falta de submarinos o tripulaciones, sino porque algo fundamental había cambiado en la ecuación táctica. Los U-Boats ya no podían escapar de las cargas de profundidad como antes. El margen de maniobra se había cerrado. Los comandantes más experimentados empezaron a rechazar misiones. Los jóvenes que salían no volvían. Para la primavera de 1944, Dönitz tuvo que admitir ante Hitler que la campaña submarina era insostenible. Thomas Oldry nunca recibió un reconocimiento oficial. No hubo medallas, ni menciones en despachos, ni ceremonias. El teniente Commander Hayes intentó nominarlo para una condecoración civil por servicios distinguidos, pero la solicitud fue rechazada porque no se podía explicar oficialmente qué había hecho sin admitir que había violado regulaciones. Pemberton escribió un informe interno recomendando alguna forma de reconocimiento, pero el documento fue clasificado y archivado en las bóvedas del almirantazgo. Billy MacLeod sobrevivió a la guerra. Siguió sirviendo en el Orchis hasta 1945, participando en 19 convoys más. Después de la guerra volvió a las Hébridas, donde trabajó como pescador hasta su muerte en 1972.
En su testamento dejó una caja de metal con objetos personales de la guerra, incluyendo una nota escrita a mano que decía: "El cocinero de Derry nos salvó a todos. Nadie más lo sabrá, pero yo lo sé". La nota fue encontrada por su nieta, que la donó al Museo Marítimo Nacional sin entender completamente su significado. Peter Grimshaw, el artillero de Newcastle, se convirtió en ingeniero naval después de la guerra. Trabajó en el desarrollo de nuevos sistemas de armamento antisubmarino durante la Guerra Fría. En una conferencia técnica en 1968, durante una sesión sobre la evolución de las cargas de profundidad, mencionó brevemente que la modificación crucial de la Segunda Guerra Mundial había sido implementada primero de forma informal por personal de base antes de ser adoptada oficialmente. Nadie prestó mucha atención al comentario. Thomas siguió siendo cocinero en la Marina Real hasta 1946. Cuando fue desmovilizado, volvió a Glasgow y abrió un pequeño restaurante cerca del puerto, en la misma calle donde había trabajado antes de la guerra. El restaurante se llamaba The Anchor y servía estofados y pescado frito a los trabajadores portuarios. Thomas nunca habló de lo que había hecho en Derry. Cuando antiguos marineros venían al restaurante y compartían historias de la guerra, él escuchaba en silencio, sirviendo té caliente y pan recién horneado. Una tarde de 1953, un hombre entró al restaurante y pidió estofado. Era Arthur Pemberton, el inspector del almirantazgo, ahora retirado y trabajando como consultor para una empresa de ingeniería. Reconoció a Thomas inmediatamente. Se sentaron juntos después de que el restaurante cerró, bebiendo whisky escocés barato, y Pemberton le contó que había seguido la carrera de los números. Le dijo que los historiadores militares estimaban que las modificaciones en las cargas de profundidad habían sido un factor crítico en cambiar el equilibrio del Atlántico, que probablemente habían salvado miles de vidas y asegurado las rutas de suministro que hicieron posible la victoria aliada en Europa. Thomas escuchó y no dijo mucho. Le preguntó a Pemberton si alguien alguna vez sabría la historia completa. Pemberton negó con la cabeza. Los documentos seguían clasificados. La directiva oficial atribuía la modificación a investigación y desarrollo interno del almirantazgo. Nadie cuestionaría esa versión. Thomas dijo que estaba bien, que no lo había hecho por reconocimiento. Lo había hecho porque no podía quedarse de brazos cruzados mientras los submarinos seguían matando hombres que solo querían volver a casa. Pemberton levantó su vaso y propuso un brindis. Dijo: "Por los que resuelven los problemas sin esperar órdenes. Por los que ven lo que hay que hacer y lo hacen. Por los cocineros que detienen submarinos". Thomas sonrió, la primera sonrisa genuina que Pemberton le había visto, y chocaron los vasos. Thomas Oldring murió en 1967 de un infarto, a los 56 años. El funeral fue modesto. Asistieron algunos amigos del barrio y antiguos clientes del restaurante. No hubo representantes del gobierno ni honores militares. Fue enterrado en el cementerio de Craigton, en Glasgow, bajo una lápida simple que decía su nombre, las fechas de nacimiento y muerte, y una línea: "Sirvió con honor". Nadie que leyera la lápida sabría que ese hombre había cambiado el curso de la guerra más grande de la historia con una llave inglesa y 3 arandelas de acero. En los archivos del Museo Marítimo Nacional en Greenwich, hay una fotografía tomada en Derry en marzo de 1943. Muestra a la tripulación del HMS Orchis posando en el muelle después de regresar de una patrulla exitosa. En el fondo de la imagen, apenas visible, hay un hombre con delantal blanco apoyado contra la pared de un depósito, mirando hacia el barco. La fotografía está catalogada como tripulación del HMS Orchis celebrando hundimiento confirmado de U-Boat, marzo de 1943. Nadie ha identificado al hombre del fondo. Nadie ha preguntado quién era ni qué hacía ahí. La historia de cómo se ganó la batalla del Atlántico se cuenta en libros y documentales. Hablan del coraje de los marineros mercantes, de la determinación de las tripulaciones de los escoltas, del desarrollo del radar y el sonar mejorado, de la ruptura de los códigos Enigma. Todo eso es verdad. Pero hay otra verdad, más pequeña y más humana, que casi se pierde en el ruido de la historia oficial. La verdad es que a veces las guerras no se ganan con grandes estrategias ni tecnologías revolucionarias, sino con soluciones simples implementadas por gente común que está lo suficientemente cerca del problema para verlo claramente y lo suficientemente desesperada para romper las reglas. Las instituciones, con sus procedimientos y jerarquías, son lentas y rígidas. Optimizan para control y consistencia, no para innovación rápida. Y en tiempo de guerra, esa rigidez mata. Los que están en la punta,
Los que cargan las municiones y preparan la comida y escuchan las historias de los que vuelven, esos ven los problemas de forma diferente. No están protegidos por la distancia institucional. No tienen el lujo de esperar que un comité apruebe una solución. Ven directamente las consecuencias de cada fallo, cada retraso, cada proceso ineficiente. Y algunos de ellos, los que tienen el coraje y la audacia necesaria, deciden hacer algo al respecto. Thomas Aldrich fue uno de esos. Un cocinero que debería haber estado completamente fuera del ciclo de decisión técnica y táctica, pero que vio el problema más claramente que los ingenieros en Portsmouth o los almirantes en Londres, porque él escuchaba directamente a los hombres que luchaban y morían, porque él sentía la frustración y la impotencia en cada conversación en la cantina, porque para él los números no eran estadísticas abstractas sino caras y nombres de hombres a los que servía desayuno cada mañana. La modificación que hizo fue técnicamente simple, pero conceptualmente revolucionaria. Requería reconocer que las reglas oficiales estaban matando gente, y que violar esas reglas era la única opción moral. Requería la habilidad para ver un problema complejo y encontrar la palanca correcta, el único ajuste que importaba. Y requería el coraje para actuar sin permiso, sabiendo que si algo salía mal, enfrentaría consecuencias graves. Esa combinación de claridad, habilidad y coraje es rara. Es lo que separa a quienes se quejan de los problemas de quienes los resuelven. Es lo que hace que ciertos individuos sean indispensables en momentos críticos, aunque nunca reciban el crédito que merecen. La historia militar está llena de innovaciones similares que surgieron de la base, no del comando. Pequeños ajustes tácticos, modificaciones de equipo, procedimientos informales que se volvieron estándar solo después de probar su efectividad en combate. Pero rara vez se documentan correctamente. Los informes oficiales las atribuyen a investigación y desarrollo institucional. Los créditos van a los oficiales superiores que eventualmente formalizan las prácticas. Los individuos que realmente generaron las soluciones permanecen anónimos. Esto no es accidental. Las instituciones no pueden admitir fácilmente que sus procedimientos oficiales eran inadecuados, que la solución vino de alguien sin autoridad formal, que el sistema falló y fue salvado por la iniciativa individual. Hacerlo socavaría la legitimidad de la jerarquía. Así que las historias se reescriben sutilmente. Los hechos se reorganizan. Y las contribuciones de la gente común se diluyen en la narrativa más amplia del éxito institucional. Pero la verdad permanece, documentada fragmentariamente en diarios personales, en notas al margen de informes técnicos, en fotografías donde aparecen personas sin identificar, y en las memorias de quienes estuvieron ahí y saben lo que realmente pasó, aunque nunca lo digan públicamente. En el caso de Thomas Aldrich, solo quedan rastros. La nota de Billy MacLeod en una caja de metal. La mención breve de Peter Grimshaw en una conferencia técnica. El informe clasificado de Arthur Pemberton en los archivos del Almirantazgo, que probablemente será desclasificado en algún momento del siglo XXI, cuando ya nadie quede vivo para recordar directamente aquellos días en Derry. La fotografía con el hombre del delantal en el fondo. Fragmentos de una historia que casi se pierde. Pero quizás eso sea suficiente. Quizás no necesitamos monumentos ni medallas para honrar a quienes realmente hacen la diferencia. Quizás es suficiente con saber que existieron, que vieron un problema y lo resolvieron, que salvaron vidas sin esperar reconocimiento. Quizás la mejor forma de honrarlos es aprender la lección que su ejemplo enseña. La lección es simple. La innovación real, la que importa, la que salva vidas y cambia resultados, casi nunca viene de arriba. Viene de quienes están en la punta, enfrentando directamente los problemas, sufriendo directamente las consecuencias de las soluciones inadecuadas. Son ellos quienes tienen el conocimiento situacional, la motivación y la perspectiva necesaria para ver lo que realmente hay que cambiar. Las instituciones son necesarias. Proveen estructura, recursos, coordinación. Pero también son inherentemente conservadoras. Optimizan para estabilidad, no para adaptación rápida. Y en situaciones de crisis, cuando las condiciones cambian rápidamente y las viejas soluciones dejan de funcionar, esa conservación institucional se vuelve letal. Por eso es crucial que las instituciones creen espacio para la experimentación informal, para la iniciativa de la base, para las soluciones no autorizadas que funcionan. Necesitan formas de reconocer cuando los procedimientos oficiales son el problema, no la solución. Necesitan mecanismos para que el conocimiento fluya de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo. Y sobre todo, necesitan humildad para admitir cuando alguien sin credenciales formales ve algo que ellos no ven.
Esto aplica no solo en guerra, sino en cualquier organización grande que enfrenta problemas complejos. Las empresas, los hospitales, las escuelas, los gobiernos, todos tienen su equivalente de Thomas Holdridge. Alguien en la punta que ve claramente lo que hay que cambiar, que tiene una solución práctica, pero que no tiene la autoridad formal para implementarla. Y todos enfrentan la misma pregunta. ¿Crearán las condiciones para que esa persona pueda actuar, o la bloquearán con procedimientos y jerarquías hasta que sea demasiado tarde? La respuesta a esa pregunta determina si las organizaciones prosperan o se estancan, si se adaptan o se vuelven obsoletas, si resuelven sus problemas o se hunden bajo el peso de su propia burocracia. Thomas Holdridge no tenía estas reflexiones abstractas. Él solo tenía una llave inglesa, algunas arandelas de acero, y la convicción de que no podía quedarse de brazos cruzados mientras más hombres morían innecesariamente. Hizo lo que podía con lo que tenía. Y resultó que eso era exactamente lo que se necesitaba. Así es como un cocinero detuvo a los submarinos alemanes. No con una idea brillante que nadie había pensado antes, sino con la claridad para ver lo obvio, la habilidad para hacerlo realidad, y el coraje para actuar sin esperar permiso. Con 3 arandelas y la negativa a aceptar que las cosas tenían que ser como eran. Y si te ha gustado esta historia de cómo la innovación real surge de quienes están más cerca del problema, dale me gusta y suscríbete para más relatos sobre los momentos decisivos de la historia que casi nadie conoce. Déjame en los comentarios si conoces otras historias similares, de gente común que cambió el curso de eventos importantes con soluciones simples que nadie oficial se atrevió a implementar. Nos vemos en el próximo video.